Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, todo lo que hoy el Padre ha permitido es porque vamos a tener un tema muy claro, y esto más que tema es como algo que el Eterno quiere para todos nosotros para recibir todo lo que el Padre va a entregar este nuevo año. Y el tema es: ¿qué legado vas a dejar como los patriarcas? ¿Qué legado vas a dejar como los patriarcas? Y durante muchas generaciones a nosotros nos dejaron los abuelos, los padres, muchas cosas, pero el Eterno anhela de nosotros que cambiemos toda esa historia, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos algo ahorita, en este tiempo, no importa la edad que tengamos, unos más que otros, pero lo importante es lograr el objetivo al final de esta historia. Lo importante no es que creamos que todo ya está o que esto ya es, sino que simplemente el Eterno tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Y por eso el Eterno nos va como a quebrantar y a cambiar lo que falta en nosotros para cambiar ese legado. ¿Sí? El Eterno llega justo a tiempo para cambiar nuestra historia, para intervenir en ella, para intervenir en nuestro carácter, en nuestros pensamientos. ¿Usted quiere cambiar la historia o quiere terminar igual? No, cambiarla. Dígale a su compañero, ¿usted quiere cambiar la historia o quiere terminar igual? Yo creo que todos queremos algo mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir qué significa la palabra legado. Y la palabra legado en hebreo es toldot. Toldot, que son generaciones, historias, transmisión intencional. Yo creo que escriban muy bien esto. Transmisión intencional de sabiduría, de fe, valores éticos, pacto con Yahweh, futuras generaciones, trascendencia material, continuidad, identidad espiritual y servicio a Yahweh. Sí, vuelvo y se lo digo. Toldot, generaciones, historias, transmisión intencional de sabiduría, fe, valores éticos, pacto con Yahweh, futuras generaciones, trascendiendo lo material para asegurar lo continual de la identidad espiritual y servicio a Yahweh. Toldot también significa descendencia, legado, memorias. Pero para tener un toldot hay que tener una acción presente que moldea el futuro. Yo creo que esto lo escriban ojalá con rojo, con marcador, con lo que sea. ¿Listo? Vuelvo y se lo repito porque esto depende el toldot. Para tener un legado, una historia, una memoria, escriban todos, no quiero ver a ninguno que no escriba porque todo esto es muy necesario para que se lo tome en serio en su alma, para que cambiemos la historia de nuestras generaciones, no solamente físicas, sino ministeriales. ¿Listo? Implicando cada acción presente para moldear un futuro. Todo depende de un toldot de eso. Y vamos a encontrar, vamos a ir a Génesis, que solamente hay un verso que encontramos esta palabra toldot. Y vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 19. Y dice así. ¿Qué dice su Biblia? Este es el toldot. En su Biblia, ¿qué dice si trajeron Biblia? ¿Roe tiene Biblia? Léelo, por favor. Génesis 25, 19 dice: esta es la historia, pero en lugar de historia escribe la palabra toldot, de Isaac, el hijo que tuvo Abraham.
Porque cuando ya entendemos qué significa Toldot, ahí ya le está diciendo proféticamente que el Eterno a través de Abraham cambió la historia. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién dice en la Biblia? De Isaac. O sea, que no es que no haya sucedido, sino ya sucedió. O sea, Abraham ahí ya tenía un legado, tenía un toldot. Y eso es algo, lo mejor que le puede pasar a su vida, a mi vida, es tener un toldot. Porque si usted no tiene un toldot, quiere decir que su vida no ha hecho nada. Es un ser como todos los seres en la tierra. Y todos venimos acá para dejar un ¿qué? Toldot. Y dice así: mi vida está haciendo lo suficiente, y hágase esta pregunta hoy. Mi vida está haciendo lo suficiente para dejar un impacto espiritual que deje un toldot en otras personas. Hágase esa pregunta. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer y la vamos a responder. Y respóndala de una vez, por favor. Hoy es como una instrucción, como dice la Torah, meditad en la escritura, pero ese meditad es con una respuesta. Porque muchas veces estamos acostumbrados a la tradición de que siempre tenemos simplemente que sentarnos una hora, que nos enseñen algo, pero no meditamos en lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿ya respondió la primera pregunta? Mi vida, ¿ya la escribieron? Sí, señor. Mi vida está haciendo lo suficiente para dejar un impacto espiritual que cambie el todo o la historia en otras personas. ¿Qué escribió Giovanni? Estoy edificando para llegar a dejar ese legado. Estoy edificando para dejar el legado. La otra pregunta que nos vamos a hacer para esta reflexión es: ¿cómo queremos trascender a otros en este tiempo? ¿Cómo queremos trascender a otros en este tiempo? Escriban esa respuesta también. ¿Cómo queremos trascender a otros en este tiempo? Andrés. Respuesta. Bueno, hay varias cosas. Una, primero con el testimonio, Sí. y otra, como yo le enseñaba hace unos días atrás, con sojuzgándonos y dando como, ¿cómo te digo? O sea, como enseñando a través de los tiempos de los cuales Dios nos está llevando. O sea, eso es siendo astutos en el tiempo en el que Dios nos está llevando. Perfecto. Debemos cambiar nuestra manera de vivir para impactar y trascender a otras generaciones. Ahí está la respuesta clave. Debemos cambiar nuestra manera de vivir para impactar y trascender a otras generaciones. Transmitir una fe práctica, y ojalá se le grabe esto que le estoy diciendo. Transmitir una fe práctica, valores innegociables y la historia familiar basada en el temor a Yahweh, centrándose en el discipulado activo, la instrucción diaria de la Torá, el ejemplo personal de la obediencia, no solo con palabras, sino con acciones concretas. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un discipulado activo, todos somos discípulos de Yeshua, todos. Pero algo que tenemos que aprender es que yo estoy discipulando solo cuando veo un alma nueva, o estoy discipulando todos los días. Todos los días. Y dice que tenemos que tener ya una fe ¿qué? Práctica, con acciones ¿qué? Concretas. Escriba la palabra acciones concretas. O sea, yo ya tengo que determinarme qué tengo que accionar este año en mi vida para dejar un legado este año. No podemos esperar a cuando partamos de esta tierra y cuando tengamos la tumba decir, voy a dejar mi legado. No. El legado
No es hasta la muerte, y escríbalo porque ese es un error que tenemos doctrinal. El legado es primero, todos los días, pero cada año tengo que dejar un legado. ¿Sí? Usted este año tiene que dejar un legado en su casa, un legado en la comunidad, un legado con sus hijos, un legado en el lugar donde el Padre lo estableció. Porque cuando pensamos que el legado es hasta la muerte, la mente se hace un esquema y es que se recuerden de mí cuando muera. ¿Y para qué? Dígale que está a su lado su compañero. ¿Para qué usted quiere que lo recuerden cuando usted muera? ¿No debería ser mejor que lo tengan ya? ¿Usted quiere que lo recuerden solamente cuando muere o dejar un legado ya? Mira que está su compañero y pregúntele. Un legado ya. Porque cuando esperamos la muerte, queremos decir que vamos a perder demasiado, ¿qué? Tiempo. Y hay gente que aún se va a morir y no ha dejado ni siquiera nada. Las acciones sobre las palabras es un legado que se construye con pasos firmes. ¿Con qué pasos firmes se construye un legado? Obediencia, integridad, tener un corazón sin resentimiento y una fe digna de imitar. ¿Una fe digna de qué? De imitar. El legado espiritual tiene que ver con la parte emocional y la parte que va a cambiar lo que está a mi alrededor de generación en generación. Es en el diario vivir que logramos impactar las vidas. ¿Es en el qué? Camilo, ¿usted qué hace en el diario vivir para impactar a Daniela? Está pensando mucho, es porque no lo tiene claro. Angélica, ¿usted qué hace en el diario vivir para impactar activo? Con acciones, Una. la fe, La fe. Samuel, ¿usted qué hace en el diario vivir para impactar a Leslie? Con disciplina. Disciplina. Javier. Amor. Estelita. Servicio. Paula, ¿qué haces para impactar a tus dos hermanas pequeñas? con mi ejemplo, Dame uno, porque ejemplos son muchas cosas. Una cosa que usted diga esto concreto. mi manera de servir en la casa. Servir en la casa. Brian, ¿qué haces para impactar la vida de Valentina? Más que todo es con la entrega, Entrega a. entrega en mi hogar. ¿Entrega a ella? Tenemos que tener claro que si yo quiero impactar afuera, ¿a dónde tengo que impactar primero? Escríbalo, en mi casa. Yo no puedo pretender hacerlo de la religión, que busco impresionar a todo el mundo afuera, menos en mi propia vida. Lo que no impresiona en mi vida, no lo impresionamos afuera. Dice acá, la bendición de querer trascender, primero tiene que tener uno mirar y es salir de la zona de confort. Si yo quiero entregar algo mayor en mi propia casa, en la comunidad, en un lugar, en un sector, tengo que salir de la zona de confort. Pero pasa algo que impide trascender. ¿Qué impide trascender? ¿Qué impide yo no dejar un legado? Y es sanar el dolor del pasado. A veces todos nos armamos una historia y creemos que ya sanamos. Pero hay gente de 80 años que no ha sanado el pasado. Sigue pensando igual como hace 50 años. Se quedaron en un intervalo de tiempo. Aquí algunos se pueden hacer si les afecta el solecito. Entonces, el punto es
de lo que usted ha vivido que ha sanado totalmente? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué ha sanado totalmente de su pasado? El hecho de no sentir dolor, ojo con esto, porque es que tenemos un esquema errado de sanar, y es que creemos que el no sanar es porque yo lloro o porque me duele. Eso es una gran mentira. El hecho de no llorar o el hecho de no sentirme depresivo por algo no quiere decir que yo ya sané. ¿Sabe cómo usted sabe que sana? ¿Señor? Cuando sí no te afecta. Esos son los conceptos que siempre hemos tenido. Pero eso es una gran mentira también. Por, ¿señor? Enfrentas a esa situación y ya Tampoco. Tampoco. ¿Señora? Tampoco. Cuando es sanado totalmente de algo, es porque hago algo totalmente diferente a esa historia pasada. O sea, hago una acción para demostrar, porque es que yo puedo, mucha gente no llora, mucha gente no se deprime, pero está con el pasado. El hecho de que usted no llore, el hecho de que usted no sea depresivo, el hecho de que usted, pero si usted sigue haciendo las mismas acciones, no quiere decir que usted ha sanado. Quiere decir que usted está estancado en un pasado, está esclavo todavía con algo. Porque cuando yo ya soy libre totalmente, mi acción y mi diario de vivir lo reflejan. Y por ende le enseño, porque vuelvo y le digo, hay gente que se acostumbró a decir, ya no me duele, ya no me afecta, pero su vida sigue demostrando lo contrario. O sea, usted no ha sanado el pasado. Porque sigue viviendo como si estuviera en ese pasado. Entonces, hay sucesos que no se cambian con un sentimiento. Se cambian, dígale al que está a su lado, con una acción. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que estoy sana de algo? Cuando mi acción muestra que yo ya sané. Pero si usted me dice que está sano, porque no llora, porque cuando se ministra, usted ya no se tira al piso y ya no llora, eso no es sanar. Eso es lo que la religión a veces nos mentalizaron. Entra en una administración, llore, suelta, pero después de que sucede eso, ¿qué cambio hubo? Mira que está su lado, diga, ¿qué cambio hubo después de tantas administraciones? Usted va a ver, no, tranquilo. Usted va a ver qué personas a veces acaba usted de ministrarle liberación y al otro día está actuando igual. Porque la religión nos sembraron algo, todo es ministración, todo es liberación, todo es llorar, todo es oración. Pero acciones, mucha gente lleva años sin acciones. Y llenas de religión, llena de emociones, llenas de oraciones, llenas de ayunos, llena de administración. Pero ha cambiado su vida. Muchos llevan en un lugar 20 años y su vida no ha cambiado nada. ¿Por qué? Vamos a encontrar todo eso. Dice acá que el legado se transfiere de herencias generacionales pasadas. Usted puede estar aquí con la herencia de su tatarabuelo y usted no ha cambiado nada de la historia de sus abuelos. Está aquí y no ha pasado nada. Usted no ha cambiado lo de su abuelo. Sigue lo mismo. Y vamos a entender por qué. Dice que se transfiere de familia en familia. Lo primero que debemos hacer es, primero, entender qué precio debo pagar para eso. ¿Qué precio tengo que pagar para eso? Y solamente puse un nombre
que encontramos la palabra totalmente legado. Y eso usted ya se lo sabe, pero si quiere abra la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y a partir de eso, dice, haré de ti un tol grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y a todas las familias de la tierra serán benditas por medio de... Quiere decir que cuando Abraham decidió abandonarse de sí mismo total, él no salió de un lugar físico solamente, sino él determinó soltar toda su genética maldita y toda su historia pasada. Y hermano, lograr eso, no todo el mundo lo va a lograr. Que a veces nosotros seguimos cargando, porque él dice, sal, déjate, determínate. Porque si él hubiera salido, Yahweh, ¿cómo le dan una profecía a un patriarca de que lo iba a bendecir y a través de él las familias de la tierra serán injertadas para bendición, si él iba a dejar algo de su historia pasada? Entonces, si nosotros cargamos, queremos una nueva historia, queremos bendiciones, queremos ver milagros, queremos un gran llamado, queremos cumplir un llamado, pero no nos hemos abandonado a nosotros mismos. No hemos dejado que Yahweh haga verdaderamente una transformación genuina y sincera. Por eso no pasa nada en nuestra vida, por eso no impactamos familias, por eso no impactamos el lugar donde estamos, por eso no avanzamos, por eso no vemos crecimiento en nuestro ministerio. Y es porque no ha habido una historia totalmente restaurada y transformada. Dios no le va a entregar a alguien un legado espiritual grande si no está dispuesto a pagar el precio que tiene que pagar. Dios no va a desperdiciar los dones, Dios no va a desperdiciar un llamado profético en tu vida si sabe que tú no vas a determinarte totalmente a hacer lo que Él te demande. Porque tarde o temprano, tú vas a ser desleal con lo que el Eterno te va a confiar. Entonces, si Dios quiere confiar en gente como Abraham en estos tiempos, tiene que haber una determinación total de cambiar la historia personal. Primero, persona. Tu decisión va a demostrar que el tiempo en tu familia, mira lo que pasa. ¿Cómo yo sé que estoy viendo una transformación? Porque mi pensamiento, mi vida, mi resultado va demostrando que realmente yo ya fui totalmente restaurado. Tu vida demuestra con resultados. Si en tu vida los resultados no son los mejores, todavía tú tienes algo del pasado que no has dejado. Tú creíste haberlo dejado. Porque es que tenemos un pensamiento que dejar el pasado es dejar de adulterar, fornicar, dejar de decir groserías, dejar de mentir, dejar de fornicar, y tú dijiste, ya, dejé todo. Pero usted resulta que tiene un paquete ahí que todavía demuestra que no ha sido libre. Entonces, ¿en qué zona de confort te encuentras hasta el día de hoy? ¿Qué zona de confort me encuentro en este momento? ¿Qué no he permitido construir para tener un buen legado? Tú puedes decir que vas a ser el mejor hombre de Dios, la mejor mujer de Dios, pero las acciones demuestran que todavía no has determinado querer tener ese legado espiritual. Podemos ayunar, orar, congregarnos, servir, pero hay conductas
del viejo hombre que nos determina que no ha habido una transformación, una trascendencia. Podemos tener quien nos enseñe la Torá oral, vivencia, pero realmente los actos vergonzosos matan la fe de mis generaciones. Cuando te ven a ti tus hijos, ¿qué legado puedes decir que tú le has dejado a tus hijos? ¿Un gran llamado? ¿Una gran sabiduría? ¿Una gran provisión financiera? En todas las áreas, si tu hijo te viera hoy y te dijera, papá, tú que llevas 20 años en una congregación, tú realmente has marcado mi vida como un patriarca, como una matriarca, o como simplemente un religioso más dentro de un lugar que no cambió nada. ¿Sabe por qué no tenemos grandes llamados atrás? Porque no hay quien haya cambiado la historia. Si tu hijo no ejerce un llamado grande, si tu hija no ejerce un don de Dios como el que tú quisieras ver, pregúntate tú qué has hecho. ¿Qué le ha dado primero Dios? ¿Tú le has demostrado a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo que pagaste el precio lo suficiente para que tú digas, tengo un patriarca en mi casa, una matriarca espiritual? No alguien que se congrega, porque alguien que se congrega cualquiera lo puede tener. Alguien que pague el precio, alguien que tenga llamado en tu familia. Si tú no lo has logrado con tu propio ministerio, ¿qué puedes trascender a los demás? Si tú no te preocupas ni siquiera por tú hacer bien tu llamado, ¿cómo tú quieres trascender a tus hijos? Si tú no has hecho lo que Dios te ha demandado a ti, ¿cómo tú pides de Dios que te dé hijos de generaciones que marquen impacto en la tierra? ¿No es como incoherente? ¿Y sabe cuál es la estrategia que a veces nosotros no nos brindamos en la cabeza? Si yo no lo pude hacer, que lo hagan mis hijos. ¿Eso es bíblico? Quiere decir, me quedó grande a mí, soy irresponsable, pero quiero que mis hijos hagan lo que yo no hago. Quiero que mis hijos sean otra historia, pero yo no cambio mi historia. ¿Eso no es una fe irresponsable? ¿Una fe inmadura? ¿Una fe que nos enseñaron erradamente? ¿No es mejor, yo lo voy a lograr y que mis hijos también lo logren? ¿No sería más sabio? Yo voy a pagar el precio suficiente para que mis hijos vean, para que otros vean que realmente si yo he creído en el Elohim de Israel. ¿No debería ser así? Pero a veces tenemos una fe fantasiosa. ¿Quién nos enseñó una fe fantasiosa? La religión. ¿Y cuál es la fe fantasiosa? Que no hago nada y solo orando. Yo lo decreto, yo lo declaro, yo oro, yo ayuno, yo pago el precio. Hasta ahí es la fe. ¿De qué le sirve a usted orar? ¿De qué le sirve ayunar? ¿De qué le sirve declarar si usted no lo demuestra? ¿Qué impacta? ¿Lo que ayunas, lo que oras o lo que demuestras? Yo puedo decirle a usted disciplina y enseñarle una tremenda cátedra de disciplina, pero si no lo demuestro, mi fe para ti sería en vano, porque no te lo demuestro. Y el Padre necesita con urgencia gente ya no que tenga conceptos de la fe, ya no gente que sea emocional, gente irresponsable dentro de un lugar creyendo que tiene fe, sino gente que demuestre la fe, que dé una trascendencia verdadera. Cuando pensamos en el legado del viaje de Abraham, se destaca como un poderoso ejemplo. Su vida estuvo llena de pruebas, angustias, hasta la última instancia.
Pero en el momento más importante de la historia de Abraham, siempre demuestra una verdadera ¿qué? Fe. Cuando cabezas de un lugar o de una familia determina romper una maldición, escuche esto, una maldición financiera, una maldición física, una maldición emocional, una maldición sexual, no solamente se basa en una acción de simplemente orar o ayunar, sino un cambio definitivo y para siempre. Escríbelo. ¿Cómo yo sé que Camilo dejó la maldición financiera de Leticia? Camilo. Porque usted ya no está en ruina. El día que usted diga, quiero que mi hija Abigail ya no viva en pobreza, usted lo tiene que lograr primero. Pero si usted no lo logra, hermano, sigue su hija Abigail en la misma pobreza, en la misma miseria. ¿Cambió algo? No cambió nada. ¿Cambió la historia de Abigail? No, no pasó nada. Porque siguió en su misma conducta de sus padres, de sus abuelos. La misma miseria, la misma ruina, la misma mentalidad. Y hoy vamos a hablar de la mente porque ahí está toda la maldición. Entonces, mientras Camilo a mí no me puede hablar de bendición mientras que no lo logre. En serio. Eso se llama una fe como responsable. Usted hable de lo que logre, pero no hable de lo que no ha logrado. Porque las religiones dicen, no, usted puede hablar de prosperidad si esté llevado con los zapatos rotos y en miseria. ¿Sería una fe responsable? Contéstenme. ¿Eso es una fe qué? Irresponsable. Yo sigo en mi condición, no importa, llevado, yo sigo siendo el mismo, la misma, años de los años, de los años, de los años, pero le enseño a la gente prosperidad, que Yahweh prospera. ¿Quién es el primero engañado? Mira que está su compañero, uno mismo. Está en una falacia, en una fantasía, creyendo que eso es fe. No, yo sí le enseño de que salir de la nada, levantarse y creer en un Elohim vivo con acciones. Pero usted ya no puede seguir diciendo, Yahweh está conmigo y yo no hago nada para cambiar esa historia. Eso se tiene que acabar, ese lenguaje emocional, irracional, ilógico, irresponsable. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, Joel, Dios está con nosotros, pero no tenemos para comer, hijo. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Joel, Dios está con nosotros, pero vive llevado. ¿Tendría coherencia eso? Le estoy demostrando que mi padre me quiere a mí en un estado de maldición, pero le digo a él que Dios es bendición. Y él me va a decir, ¿qué lógica tiene eso? ¿Tiene lógica? Entonces tenemos que mostrar un Yahweh vivo, ¿con qué? Con una acción. ¿Cómo se construye un legado espiritual en la vida diaria? Vamos a aprender esto. En la vida diaria, porque es que si esperamos a la muerte, hermano, ya, ¿para qué? Lo primero, se nutre de disciplina espiritual, de una vida sincera con mi familia. Lo grande no viene sino de lo pequeño. ¿Qué diario vivir tengo en mi casa? ¿Qué diario tengo vivir con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Leamos la escritura Proverbios 13:22. ¿Alguno que me lo lea en su versión? Yo se lo leo lo que tengo acá, por favor. 13:22. El bueno deja tol, o sea, herencia, a los hijos de sus hijos, y la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué dice su versión? La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Total. Si es que eso era lo contrario, el versículo enseña,
arrebate que lo que a usted le pertenece es a los justos. Dice, lo bueno se deja de herencia a los hijos, pero a los verdaderos hijos que se lo merecen también. Y lo bueno no es simplemente lo terrenal, sino lo que los hijos y los de tu pueblo, que es la comunidad, ven en ti en el diario vivir. O sea, yo tengo que construir cada día que vean algo en mí que marque la historia de este lugar. Todos los días usted se tiene que levantar con un reto en la cabeza. ¿Qué herencia dejo hoy? ¿Qué herencia dejo mañana? ¿Qué herencia dejo en esta congregación? ¿Qué herencia dejo en mi trabajo? ¿Qué herencia dejo en el llamado que Dios me hizo? Pero si yo me levanto como todo el mundo pensando el diario vivir común y corriente, como el animalito que se levanta, come y ya, ¿eso es tu diario vivir? ¿Qué marca esta historia esta semana? Joel, ¿usted qué bueno dejó marcado esta historia esta semana? Que usted diga impactó algo bueno a los demás. ¿Usted vive por vivir? ¿No tiene objetivos claros? ¿Sí? Porque nos acostumbramos ¿a qué? A vivir como todo el mundo. Karen Zambrano, ¿qué dejó usted bueno esta semana? ¿Qué usted impactó esta semana? Que usted diga, hice algo que de verdad fue útil para dejar algo para los demás. En el alma de los jóvenes, mi paz con mi testimonio, de cómo era antes a cómo soy hoy en día. Bueno, ¿algo útil? Sí, mi paz, porque son jóvenes que han estado marcados mucho por el autoestima. Y entonces cuando uno imparte lo que uno era antes, eso nutre mucho las almas. En este caso a los jóvenes, especialmente en una joven. Samuel, ¿qué hizo usted impactante bueno esta semana que deja algo a su esposa? ¿Qué enseñó nuevo? Cambiar hábitos, mi paz. ¿Cambió? Dígame uno. Por ejemplo, el levantarnos más temprano, Dejar de dormir menos y madrugar más. ¿Lo cambió? servir para ayudarla a ella. Sí, señor. ¿Sí? Yo tengo que preguntarme esta semana qué voy a hacer para cambiar mi historia. ¿No debería hacer cada semana algo mejor? ¿Y no seguir en lo mismo? Escríbalo, cada semana yo tengo que proponerme cambiar mi historia. Semanal. Porque si yo espero de año en año, hermano, no hago nunca un avance. Cuando dijo viviendo para dejar un legado, vamos a abrir la escritura en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Y tremendo esto, que logremos todos con el bendito poder del Espíritu Santo. Y dice así: he peleado la buena batalla. ¿Quién lo decía? ¿La peleaba todos los días? ¿Por su legado? Sí. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno que yo pueda decir todos los días de mi vida, he peleado la buena batalla de la ¿qué? De la fe. Yo creo que al final de nuestros días, todos nosotros nos gustaría también mirar hacia atrás para reflexionar y evaluar qué hicimos en nuestras vidas por el Adón. ¿Qué legado estamos dejando para que otros digan, yo quiero pelear la buena batalla como él, como ella? Pablo pudo hacer eso al final de su vida. Fue capaz de decir confiadamente 3 cosas. Vamos a escribirlas, 3 cosas en el legado. Primero,
peleado la buena batalla. Grábese eso. Segunda, he acabado la carrera. Y tercera, he guardado la emuná. 3 cosas importantes. Cuando yo digo que he guardado o he peleado la buena batalla de la fe, quiere decir que yo he trascendido el reino espiritual como buen soldado de Yeshua para traer libertad no solamente a mi vida, sino a mi familia y a otras vidas. Eso es pelear la buena batalla de la fe. He trascendido espiritualmente, he ganado una guerra espiritual a favor de mi propia vida, a favor de mi familia y a favor de otras personas. O sea, yo no puedo bajar la guardia en alguna área que sé que mi familia fue su guerra. Lo que hablábamos, si mi familia siempre la guerra fue el divorcio y la frustración sentimental y nunca hubo una pareja feliz, ¿yo qué tengo que hacer? Romper y ser feliz. ¿Romper y ser qué? Si yo soy feliz con mi pareja, si yo determino amar, tener gozo con mi pareja, estoy rompiendo una maldición. Pero si usted vive agarrado, si usted vive frustrada, si usted vive frustrado, si usted no es feliz con su pareja, usted no está quebrantando una maldición. Usted sigue la maldición de su papá o su mamá o de sus abuelos. Parejas infelices viviendo en el mismo lugar. ¿Eso es parte del Eterno? ¿Aparentando por los hijos o por simplemente lo material? ¿Cambiaste la historia? Si yo no me propongo amar y ser feliz con mi pareja, yo no estoy dejando un legado en el área sentimental y sexual. Si yo no sexualmente no soy feliz con mi pareja, sigo trascendiendo una maldición en el área sexual. Una frialdad, una frustración. ¿Es normal que usted no sea feliz con su pareja en el área sexual? Ahí hay un problema, hermana. Y si usted no tiene placer, si usted no tiene gozo en esa área, la maldición va a seguir a sus hijos. Si usted no es feliz, si usted vive por vivir con su pareja, pero no hay amor, usted no está quebrantando ninguna maldición. Ojo, el punto es entre creyentes. Sí, creyentes, ¿no? Hablamos, No paganos. pagano no, hablamos de es que esto es para acá, para el pueblo de verdadero. Entonces sí, porque si hay una persona que, por eso digo para el pueblo de Dios, estamos hablando de siervos de Dios. Entonces yo tengo que romper, cambiar la historia, que mis padres no fueron felices, mis padres nunca se enamoraron, mis padres solo vivieron una convivencia, pero yo voy a ser feliz. Yo me voy a enamorar, voy a darme la oportunidad, porque quiero y anhelo que mis hijos sean felices. ¿Cómo lo logramos eso? Dígale que está a su lado, enseñándolo. Sí. Si yo no le enseño el ejemplo, olvídese que su hijo va a ser feliz en el matrimonio. Solo porque usted ora, solo porque usted ayune, no, porque usted se lo enseña. Una de las mejores herencias es dejar una familia firme y fiel en el Mesías. Cuando hablamos que él logró la buena batalla de la fe, quiere decir que él tenía una buena ¿qué? Emuná. Y una buena emuná implica firmeza, lealtad, confianza, estabilidad. La palabra emuná viene de una raíz que es amán, creer y confiar. Fiel viene del término emún, y emún viene del término amán, que significa creer, confirmar, apoyar totalmente. Si queremos dejar una emuná sólida,
tengo que correr siempre una milla más. Usted no puede decirle a los demás que crean, que tengan emuná, que confíen, si usted no corre una milla más. Por eso yo tengo que autoexigirme siempre. Si yo quiero tener un liderazgo fuerte, si yo quiero tener unos hijos fuertes, si yo quiero tener un ministerio fuerte, ¿qué tengo que hacer? Si el ROE no se autoexige, ¿cómo nos exige a nosotros? ¿Quién es el primero que se tiene que exigir? La cabeza. Él no se puede conformar, tiene que exigirse. Y si él se exige, me puede exigir y nos puede exigir a todos. Pero ¿qué nos ha enseñado la religión? Exigirle a todos, pero no exigirse a sí mismo. O sea que el que va adelante siempre tiene que hacer primero más que tú. Yo no le puedo decir a ustedes ganen almas si yo no voy. Yo tengo que ir y enseñarte a ti. Yo tengo que ir, no me puedo cansar, no puedo decir hoy estoy cansada, vayan ustedes que yo me quedo acá. En toda área de la vida, el que quiere ver frutos tiene que seguirse mucho más. Si usted no se exige primero, los varones, ¿cómo le exige a su esposa? Si usted no le demuestra a ella primero que usted es la cabeza, ¿cómo usted le va a enseñar a su esposa? ¿Quién es el primero que se tendría que levantar todos los días? El varón. Pero a veces, ¿quién es la primera que se levanta? Los papeles se invierten, ¿no? La primera que se levanta y la última que se Sí, acuesta. pero a veces en la fe irresponsable, la primera que paga el precio es la esposa, la primera que ora, la primera que ayuna, la primera que lee la Biblia, la primera que intercede, la primera que visita alma, la primera... Bíblicamente eso es así. Tenemos un desorden espiritual. Hay ministerios inestables porque hay hombres inestables. Porque no hay hombres determinados. ¿Sabe por qué no hay grandes llamados? Porque no hay hombres determinados a pagar el precio. Mientras que los hombres no se levanten a cambiar la mentalidad, a cambiar lo que tienen que cambiar, nunca veremos grandes ministerios. Olvídese que Yahweh va a respaldar un ministerio si el hombre no paga el precio primero. Dios no va a respaldar en ninguna área un hogar que el hombre no pague el precio primero. Si el hogar está estancado, si el ministerio se estanca, si las finanzas se estancan, si sus hijos se estancan, si la comunidad se estanca también, es porque hay hombres que faltan pagar el ¿qué? El precio. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido dañar? El legado espiritual de los varones. Yahweh tiene un pacto matrimonial con su pueblo. Un matrimonio, una relación entre dos partes. Si amamos a Yahweh y somos fieles, Él nunca nos va a abandonar. Pero si nos dejamos seducir por ídolos, rompemos nuestro pacto. Toda decisión que tomemos traerá una ¿qué? Consecuencia. Hay una promesa para la palabra toldó y está en Devarim capítulo 7, versículo 9. Esta es la promesa. Léanlo por favor si alguno lo tiene en otra versión. Conoce pues a Yahweh tu Elohim, es el Elohim fiel. Jael, Hanei, Eman, significa Yahweh es fiel. Que guarda el pacto y la fidelidad hasta 1000 generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice en tu escritura? El texto original no es hasta 1000 generaciones, sino es el cumplimiento hasta la generación 1000. 1000, perfecto. No son 1000 generaciones. Acá lo dice así, pero dice, ¿cómo es el original? Hasta la generación 1000. Hasta la generación 1000. La generación 1000 se cumple desde Adán hasta Moisés cuando se le entrega la Torá. Pero si lo hizo con ellos y nosotros mantenemos el pacto, ¿qué va a pasar? Ese legado de ellos se va a transferir a
los fieles. Ya es diferente. Ya es diferente. Si ellos lograron este pacto con Yahweh y lo vieron, y si nosotros hacemos lo que los patriarcas hicieron, ¿qué vamos a ver? Una generación diferente. Vamos a ver qué conlleva a que todos nosotros, tal vez hasta el día de hoy, no hayamos visto una totalmente libertad y unos cambios genuinos. Hay algo que se llama cadenas transgeneracionales. ¿Y qué son las cadenas transgeneracionales? Son patrones mentales, traumas y conductas heredadas por años, violencia, adicción, comportamientos de carácter, creencias, miedos, ruina, miseria, ciclos familiares repetitivos, reglas y comportamientos que nos heredaron los padres, una generación, una repetición inconsciente que está en el inconsciente, adicto al alcohol, a los juegos, al maltrato verbal, físico. Y hay algo que se llama hilos invisibles. Hilos invisibles. ¿Estás anotando? Y esos hilos invisibles están en el inconsciente. ¿Desde dónde vienen esos hilos invisibles? Desde la matriz, desde la placenta. Los hilos más casi que imposibles cancelar son los de la mamá. Porque esos hilos invisibles, usted mira cuando es el cordón umbilical que hay, un conducto, ¿cierto? Por ahí se alimenta el bebé, pero no solamente se alimenta físicamente, se alimenta espiritualmente. Y aunque usted diga, yo ya restauré, yo ya renuncié, yo ya ayuné, pero hay unos hilos en su vida que están latentes. Tal vez de su abuela, de su tatarabuela, de su mamá. Esos hilos están queriendo todavía perseguir su mentalidad y vamos a encontrar. Eso se llama conexiones a través de las consecuencias pasadas, conjunto de comportamientos y emociones que vinculan al árbol familiar. Eso se conoce como un trauma intergeneracional de herencia. ¿Sí? Repetir patrones que no son saludables. Cuando hablamos de traumas intergeneracionales o transgeneracionales, son las reacciones que yo tengo continuamente en mi conducta y en mis pensamientos. Patrones continuos. Usted analícese. Maoli, dime un patrón continuo de su mente. El miedo. ¿Sí? Leli, un patrón continuo en su mente. El miedo también. Liliana, un patrón continuo en su mente. La falta de creer. La incredulidad. Valentina, un patrón en su mente. El miedo. El miedo. Cristian, un patrón en su mente. Yo, la Sí. adrenalina pues del peligro, Querer cosas extremas. sí. Pero ya no. Alejandro, un patrón en su mente. Fracaso. Y agreguémosle a esos patrones cantidad de patrones. La pereza, el orgullo, la indisciplina, la agresividad, la mentira, el enojo continuo, los celos, la envidia, la crítica.
la falta de amor, la falta de compasión, la falta de querer usted crecer financieramente. Todos esos patrones. Pero están los buenos también. Espéreme, es que hoy vamos a hacer varios ejercicios. La inseguridad, lo físico, la adicción a algo, al dulce, al cigarrillo, al celular, al tinto, al pan, a la Coca-Cola, la adicción a los Gatorades, a las empanadas, a lo que sea. ¿Cómo se transmiten los ciclos familiares? Y usted sigue siendo, sin querer, las malas copias de sus antepasados. El exceso de trabajo, de querer solucionar todo con solo trabajo. El no tener tiempo para su pareja, el no ser feliz con sus hijos, el no disfrutar la vida. ¿Esos son ciclos? ¿Claro? ¿Su papá qué le enseñó? Trabaje, 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 trabaje. Así usted no tenga felicidad, pero solo trabaje. Pero lo triste es que hay gente con plata, pero con miseria espiritual. También. O sea, por eso. No es feliz. No es feliz. El trauma se transmite de muchas maneras. Hay dos formas muy tremendas. Escriban. Forma genética y algo que se llama la epigenética. Epigenética, sí. Genética e epigenética. ¿Cómo se construye esto? Con los diálogos, con las conductas y creencias familiares. Un ejemplo, alteraciones en el ADN desde el útero, emocionales que afectan toda una vida. ¿Qué provocan estos traumas o estos ciclos repetitivos? Dificultad emocional. Cuando una persona tiene comportamientos que hoy está contento y mañana amargado, ahí usted está mirando que hay una alteración genética que no se ha sido rota. ¿Sí? Usted está contento hoy y mañana está que no se aguanta, escríbalo. Tengo una alteración genética todavía no restaurada. Tengo un ADN no restaurado. Eso que la gente dice es que yo soy de mal genio, yo soy así. Mi papá era así, mi abuelo era así. O sea, usted ama su genética maldita. Usted le encanta esa excusa. Usted justifica su carácter con su papá. Usted justifica sus malas emociones no controladas de su mamá y repetimos la misma historia. Y de por ende, la mayoría de sus patologías físicas son por cosas emocionales no restauradas de su papá y de su mamá. Entonces usted quiere seguir la misma historia y quiere que sus hijos repitan la misma historia. La misma gastritis, el mismo colon inflamado, la misma hemorroides. Todas esas patologías por causa de no tener emociones, ¿qué? Controladas. ¿Sabe qué es lo más difícil de restaurar en el humano? La parte emocional. Por eso es muy fácil decir, usted ya fue libre del adulterio. Usted fue libre de la drogadicción. Usted fue libre de la prostitución. Usted fue libre. Pero usted ya fue libre en lo emocional. Su genética ya está totalmente restaurada. Un patrón que usted recuerde de su mamá Priscila, Pablo. El orgullo. Ya a veces uno dice, y yo también soy orgulloso para la gloria del Señor. Nos sentimos orgullosos de los malos patrones de nuestros padres, a veces. Mi papá era un genio y yo también. No, qué bendición. ¿Eso es bendición? Patrones repetitivos. Patrones, círculos.
Mi mamá nunca se cuidó en lo físico, nunca hizo deporte, nunca se preocupó por su salud y yo sigo igual. Patrones repetitivos. ¿Sí ve que la mente está atada a los ADNs de los padres? Mi papá nunca fue cariñoso y amoroso con mi mamá y yo sigo igual. Es que yo no soy meloso y a mí no me gusta demostrar el amor. Esas son las excusas que sacamos para decir me cuesta expresar el amor. Es que a mí no me gusta acariciar, a mí no me gusta consentir, a mí no me gusta abrazar. No, usted tiene un problema emocional que no lo ha querido identificar. Pero usted saca la excusa es, a mí me cuesta abrazar. O sea, usted no está restaurado todavía. Cuando a usted le cuesta dar amor, cuando a usted le cuesta expresar, usted tiene un problema emocional. Es que yo le expreso el amor haciéndole la comida. ¿Y quién dijo que es como los animalitos? Pues si usted quiere ser como un animal, como una criatura, sin sentimientos, usted al animal le da de comer y punto. Cumple su rol. Eso es lo normal del diario vivir. Pero de ahí a que usted se excuse que usted es así, y su familia era una familia sin amor, a veces nosotros traemos patrones igual que el papá o la mamá. A usted le cuesta ser expresivo, a usted le cuesta dar amor, a usted le cuesta ser generoso, a usted le cuesta compartir, a usted le cuesta ser romántico, a usted le cuesta hacer muchas cosas. Entonces uno dice, ¿se cambió la historia de los papás? ¿Cómo era su papá y su mamá? ¿Cómo era el amor supuestamente que ellos expresaban? Tome, mijo, aquí está. Ahí tiene la comida, listo. Tome, mija, el sueldo. Para eso me mato, para trabajar, para traerle de comer. Ese es el amor. Ese es el concepto de amor que tenemos de los patrones de atrás. Hay hombres que creen que solo con traerle al mercado y la comida ya le está demostrando el amor a la pareja. Y hay mujeres que con solo hacerle el plato de comer, dicen, yo ya le estoy demostrando que le amo. Con la comida le digo que lo amo. O sea, él es como un animalito que solo necesita comida. Y ella también. Patrones que nos enseñaron, ¿quiénes? Los papás. Usted no dice cuando un hombre le dice, ¿y por qué cree que me mato para trabajar? Para tenerla como la tengo. Mire su casa. Mire, no le falto con el mercado. ¿No le parece suficiente? ¿Eso será el amor de pareja? Eso lo hace cualquiera. Pero es que algunos todavía tenemos esos patrones en la cabeza. Yo lo amo, no es que le tengo la ropa limpia, hay mujeres que le sacan así, yo le lavo, yo le plancho, yo le doy de comer, le tengo su comida a horas. ¿Eso es una mujer que ama solamente porque plancha, porque lava, porque hace una comida? Y ni una caricia, ni un beso, ni una nada. Entonces usted tiene es alguien que cumple ¿qué? Roles y patrones, escríbalo. Roles y patrones que nos corresponden, pero eso no es amor. De esos son patrones que están en la cabeza. Yo me levanto, le hago el desayuno a mi esposo, madrugo, le plancho la ropa, le lavo la ropa, pero durante el transcurso del día hay una palabra de amor, hay un te amo, hay un muñequito, hay una caricia, hay un jueguito, hay un danzar junticos, hay algo que marque la diferencia de ese día. O los patrones, me levanto, 4 de la mañana, oración, terminamos, 5, tome el desayuno, el otro se va a trabajar, tome la plata para el arriendo, tome la plata para los servicios, se acostaron, bueno, de pronto hicieron esa noche cositas, hasta luego, todo el amigo. Patrones. Pero ¿se rompieron algún día durante el día los patrones? ¿Hubo algo diferente de los patrones del diario vivir? Yo le digo a mi esposo algo y le digo a él, siempre le recalco algo a él, digo, recuerda amor que nosotros tenemos que construir una historia de amor.
Y que esa historia de amor quede marcada para ti y para mí. Y yo procuro que los días no sean iguales. Pero a veces que nos acostumbramos a los mismos patrones. Y nos creemos que somos los super parejas, hemos dicho, estamos volando. Esas parejas de aquí vuelan de amor, vuelan de aburridos, vuelan de patrones igual que a su papá y su mamá como eran. ¿Qué hacían ustedes en el diario vivir? ¿Qué hacían los papás? Lo mismo. Trabajar, comer, hacer oficio. Trabajar, comer, hacer oficio. ¿Pero algún día se dedican un día para amarse, para hacer algo diferente? No. Entonces, ¿qué nos formaron? Un patrón, ¿qué? Incorrecto del amor. Y esos patrones son los que tenemos que romper. Porque a veces eso es lo que lleva a la gente, lleva a la frustración sentimental. Que ya los malos patrones, escríbalo. Frustración sentimental. No, yo estoy feliz, gloria al Padre, pero mi hogar es un desastre, pero estoy feliz, gloria al Padre. Soy un payaso en la comunidad sonriéndole a todo el mundo diciendo que estoy feliz, que estoy súper enamorado y enamorada. Pero eso es una gran mentira. Me toca acostumbrarme a él porque es que estamos en la congregación y nos toca hacer payasos en la congregación y nos toca sonreír a la congregación y mostrarle a la congregación que somos la super pareja. Pero somos felices, nos amamos, tenemos pasión, tenemos cosas diferentes, ¿no? Tenemos un estilo de vida igual o peor que los del mundo, pero con Biblia. ¿No es más triste? Porque a veces no queremos nosotros salir de nuestros patrones. Cuando el esposito usted le diga, o el esposito, mi amor, démonos unas escapadita, ¿sí? Para los dos. ¿Usted qué tiene que entender? ¿Qué es lo más importante de todo lo de alrededor? El hogar. Mira a su compañero y dígale, el que va a estar hasta la vejez con usted. ¿Sí? Porque a veces le dedicamos tiempo a todo, al trabajo, al ministerio, a los hijos, a los nietos. Pero ¿qué es lo más importante? La pareja. Y a veces formamos todo, menos construimos lo más importante. Porque no le damos la importancia, porque nos enseñaron a pensar de una manera que errada. ¿Se ha roto esos patrones? Porque vuelvo y le digo, las mujeres tienen un concepto, desde que yo madrugue es porque lo amo. Yo le hago el desayuno, es porque lo amo. Yo le plancho la ropa, es porque lo amo. ¿Y? ¿Eso es todo? Y los hombres yo me mato como una mula para que no le falte nada, y eso es amor. ¿Quién le enseñó eso a usted? Esa forma errada de amar. Mira el que está a su lado, diga, la vida y los papás de años. ¿Usted ha cambiado esa historia? No, sigue lo mismo. Sigue la misma mujer que vio usted a su mamá, lo mismo. La misma historia que usted vio a su papá, lo mismo. Y entonces uno dice, ¿qué nuevo están impactando las generaciones? ¿A cumplir qué? Diga, patrones nomás. Pero no a cambiar una historia. ¿Qué más trae esto? Los malos patrones, divorcios, impotencia, descuidos, abusos, resentimiento, envidia. ¿Por qué muchas mujeres de las congregaciones son envidiosas? Porque están frustradas. Porque no hay amor, porque están vacías. Entonces vienen mirando y analizando a las mujeres de afuera y van a ver que a veces su propia vida está tan destruida y lo que hace es envidiar a la que tiene la vecina.
¿De dónde se crea la frustración y la envidia? De la misma casa. Negligencia, patrones de abuso, dificultad para amar, arrogancia, orgullo, comportamientos defensivos, relaciones conflictivas y una economía fracasada. Escriban. ¿Sí están escribiendo el resultado de todos los malos patrones? ¿Una economía qué? Fracasada. ¿Cómo romper esos patrones o esas malas conductas que yo creo que ya el padre le está mostrando muchas? Muchas. ¿Cómo romper esas estructuras mentales y emocionales? Lo primero que tengo que hacer es una evaluación. Evaluar. Lo segundo que tengo que hacer es una aceptación. Porque lo que no se acepta, no se cambia. Y lo tercero, una determinación. En cualquier área, sea una enfermedad, sea un patrón familiar, sea un patrón físico, sea un patrón sexual, un patrón financiero. Como yo les puse una tarea, vamos a hacer una pausa acá. Le dije que tenía que traer un compañero 2 cosas buenas y 2 cosas ¿qué? A cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Usted se va a ir con su compañero y le va a hablar eso. ¿Listo? Y volvemos. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos